Morraleros y morraleras, la caza es vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 326. Estrenamos mes de junio, mes que marca el final de la primavera extraña que hemos tenido y que da paso pues a la estación veraniega, que de momento, y aunque faltan 20 días para ello, bueno, pues ha llegado con un tiempo poco acorde al mes de junio. Pero vamos, que yo estoy encantado de estas temperaturas y sobre todo pues del agua caída y de la que falta por caer hasta por lo menos esta primera quincena de mes. Agua que le ha cambiado la cara al campo, que agradecido es, agua que le ha dado vida al campo y a los animales, y hasta las encinas les ha cambiado la cara. Y lo importante, bueno, es que de vistas al verano, el tener las reservas de agua tanto para los animales domésticos y salvajes como para nosotros, como las tenemos ahora, las reservas de agua, bueno, pues después de estas lluvias la verdad es que es una tranquilidad. También es verdad que nunca llueve a gusto de todos y estas lluvias pues no sé cómo les habrá ido, cómo les habrá venido a las polladas recién salidas, a los corcinos con esas bajas temperaturas y humedad por la noche que pues a lo mejor ha causado alguna baja. Las siembras las ha tumbado enteras, pero en cambio, bueno, pues para girasoles o maizales pues les ha venido de lujo. Pero esto es así que ahora nos contará Jorge Rey en la sección del tiempo lo que nos espera para los próximos días. Y ya aprovecho para adelantaros el contenido del programa de hoy. A continuación, como digo, Jorge. Después charlaremos con los amigos de Hans, esta semana de la mano de Borja Castrillo, que nos trae varias ofertas para el descaste de conejos, tiradas de palomas en media veda e intensivos de codornices y perdices de cara a este primavera-verano, pues para poner a los perros a punto. Después nos iremos al resumen de noticias semanales de la mano del portal CazaWorld y cerraremos el morral como siempre con la tertulia. Hoy hablaremos de los programas de anillamientos de codornices, de ese proyecto dentro del proyecto Coturnis, y contaremos con la presencia de tres fenómenos en la materia como son José Antonio Torres, investigador de la Fundación Artemisan, Miguel Ángel Valero, guarda rural de la Sociedad Cazadores de Azuaga, y José Antonio Pérez Garrido, veterinario y anillador acreditado del proyecto Coturnis. Analizaremos los datos que arrojan los anillamientos, cómo los llevan a cabo, movimientos migratorios, datos obtenidos del proyecto Coturnis y muchísimos temas que seguro que van surgiendo a lo largo de la tertulia de la mano de los tres protagonistas. Y poco más, que saludamos a los amigos y a las amigas que nos escuchan desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, o desde las plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo y Audible, plataformas desde las cuales os podéis suscribir al morral y cada semana, en cuanto yo suba el programa, os va a soltar la notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Saludamos, como no, a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo, en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Filin en el 107.6 de la FM, y a los amigos de la montaña leonesa que nos escuchan a través de la radio Montaña Leonesa. Y sin más, nos vamos al tiempo, a charlar con Borja y después a las noticias. Y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. High Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica, y el Calden Outdoor, empresa referente distribuidora de productos para actividades al aire libre, caza, pesca, deportes de aventura y de montaña, patrocina el Morral del Cazador. Monoculares térmicos, visores y prismáticos son parte de la amplia gama de productos que tenéis a disposición ya en www.elcalden.es, www.elcalden.es. Óptica, visión térmica y nocturna, todo en el Calden Outdoor y en armerías colaboradoras. El morral del cazador.
Bueno, morraleros, y como todas las semanas, antes de irnos a las noticias, toca la sección en la que nuestro meteorólogo de cabecera, Jorge Rey, nos hace ese pronóstico para los próximos días. Y por qué no decirlo, porque sí, porque la verdad, acertados en la mayoría de las veces. De la agencia meteorológica tradicional, Jorge Rey, muy buenas y bienvenido en una nueva semana a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad que estamos teniendo unos días, esta semana ha sido de más tormentas. Hoy, por ejemplo, viernes, pues aquí en Burgos volveremos a tener otra tormentilla de estas de tarde. Estos días, pues lo mismo hemos tenido, como he comentado, tormentas que ya pues por fin también están llegando, incluso de forma intensa, a también zonas del norte, ¿no? Pero que por lo general, pues como iba a comentar, se han vivido tormentas que han llegado a superar incluso los 100 litros en muchos puntos del país. Y como no, además han dejado muchas lluvias también por puntos del Mediterráneo y por puntos del sur. Y bueno, de cara en verdad a próximos días y próximas semanas esperamos que sigan llegando más precipitaciones. Sí que es verdad que lo más importante estos próximos días y semanas parece ser que se va a centrar ya más a zonas del norte, pues por ejemplo Galicia, Asturias, Cantabria, pero luego también incluso en zonas del centro como podría ser Extremadura, Madrid, Castilla y León, La Rioja, siendo ya zonas del sur o del Mediterráneo menos pasadas por agua, pero ojo, porque eso no quiere decir que no sean pasadas por agua. Es más, en algunos puntos del Mediterráneo estos próximos días y semanas podrían seguir superando incluso cantidades que podrían llegar a los 100 litros otra vez, ¿no? Con lo cual vemos que seguimos inmersos en este núcleo borrascoso que más o menos al final lo que dura es un mes desde que empezó hasta que termine, pues seguramente con esto que cuento, pues para la segunda quincena de junio ya tengamos un tiempo más calmado. Y bueno, uno de los adelantos para este verano es que parece ser que vendría más húmedo de lo que normalmente solemos ver. Entre otras cosas, por ejemplo, por el comportamiento anómalo que tuvieron el año pasado las hormigas, pues podemos sacar esa conclusión, o asimismo como vamos viendo ya con previsiones de las cabañuelas, o ahora para el 21 de junio con las témporas, que veremos a ver, para confirmar un poco más, cómo va a ir mes a mes el verano. Sí, que eso ya lo comentaste tú, que lógicamente va a ser un verano como todos caluroso, pero que no vamos a tener esas olas como las que tuvimos el año pasado. A ver, va a hacer calor, pero sí que es verdad que va a consistir en un verano que va a venir más húmedo, con lo cual, pues, claro, va a cambiar bastante la situación, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el verano pasado, o el pasado del pasado, que en cuanto a lo que es caer gota, aquí por lo menos en Burgos no cayó nada. Hombre, en algunos puntos sí, pero bueno, digamos que los últimos veranos han sido más bien más secos. Y este verano... Eso es, este verano pues parece ser que podría ser de otra forma, y ya no incluso el verano, sino también podríamos irnos hacia el otoño, viendo un otoño más húmedo. Y bueno, de hecho, sobre junio, que parece ser que nos va a venir con esta humedad importante, bueno, de hecho es que pues empezamos con este podcast ya junio, 2 de junio, viernes, y es que bueno, este fin de semana pues como no, seguiremos teniendo tormentas, sí, de tarde principalmente. Es más, pues, podríamos ver incluso tormentas fuertes mañana sábado en zonas de Zamora, si todo sigue así, se confirma. Pero vamos, por lo general, lo dicho, seguimos con esas tormentas, y en relación un poco a todas estas lluvias que nos están llegando, pues mira, hay un refrán que nos dice junio brillante, año abundante. Y es que realmente estamos teniendo esas temperaturas primaverales y días agradables, sí, y además esas tormentas de tarde que, mira, por ejemplo, aquí llevamos ya unos días en los que poder ver caracoles estaría fácil. Hombre, y con esta humedad, caracoles y erizos, que con la humedad salen en busca de las lombrices, que es algo que, vamos, yo no sé dónde estaban los pobres, porque la verdad es que a los erizos les gusta mucho la humedad, y en cuanto ha llovido y ha calado bien el suelo, ellos van a buscar sus lombricitas, que, vamos, es su principal fuente de alimento. De todas formas, una pregunta que quería yo hacerte, el que tengamos un ambiente húmedo, ¿provoca el que la humedad en el ambiente aguante más y haya más probabilidad de precipitación, y que
sequedad, cuando hemos tenido todo este tiempo tan seco, provoque que haya pueda provocar que haya menos precipitación en el ambiente? Hay una cosa llamada el ciclo del agua corto, que básicamente lo que al final significa es que todo bosque que haya, toda zona que al final cree, digamos, de alguna forma humedad, mantiene o crea de alguna forma o posibilita que se puedan generar más lluvias, más nubes. Al final, por ejemplo, en términos de la sequía y tal, por ejemplo, una de las cosas que aunque no precipite como tal, por ejemplo, las nieblas también pueden mantener muy bien la humedad. En un momento de sequía, la humedad, efectivamente, porque al final es agua que absorben por las hojas y tal, ¿no? Con lo cual, pues, al final, bueno, con la humedad que pueda haber, pues, el campo se puede mantener con cierta chispa, ¿no? Sí. Pero vamos, luego ahí también entra un poco el tema de la sequía aquí y en relación al cambio climático daría mucho para hablar. Uh-huh. Pero vamos, en general, una de las importancias que pueden tener el hecho de que haya bosques por ciertos sitios y esparcidos y tal, ¿no? Zonas, pues eso, boscosas, pues una de las cosas buenas es que alimentan, digamos, ese llover. Uh-huh. Fenomenal. Bueno, tú has dicho ya un refrán y este año, el de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo, vamos, ni que pintado, porque esta primera quincena, como tú has dicho, va a seguir bastante inestable de forma generalizada. No, a ver, sí, la verdad que sí. O sea, eso está más que claro. Y bueno, pues la verdad que tengo mucha gente ahora preguntándome por comuniones, por bodas, además ahora también, por ejemplo, aquí en Burgos, que vienen San Pedro, sí. O por ejemplo también en Zamora, tal. Pues, con los ajos, la verdad que hay gente, con los ajos, la feria del ajo. Sí, la verdad que bueno, con los ajos, con las bodas, con las comuniones, con todo un poco, claro que sí. Y bueno, pues oye. Tienes que empezar a cobrar es lo que toca ahora, la lluvia. A euro por consulta. A euro por consulta, pero a euro por... bueno, hombre, oye, se puede sacar, ¿eh? Claro, no, ya te digo yo que seguro que por lo menos 10, 15 personas todos los días te preguntan, porque tienes tu repercusión, sales en varias televisiones y al final, bueno, pues la gente te conoce y ve que, oye, tus predicciones son fiables. Fíjate, ¿quién iba a decir cuando dijiste lo de las hormigas y que hubo gente que no te creía y que decía que, bueno, pues que eso no podía ser así, que eso no tenía nada que ver, y has tenido toda la razón del mundo? Las hormigas, oye, han resultado... A ver, estas observaciones que yo hablo son observaciones que no... O sea, que no es que yo me haya levantado una mañana y haya dicho, oye, y si las hormigas me haya venido... No, realmente viene de cientos de años atrás, que son observaciones que simplemente se han dado cuenta que por un comportamiento que tienen, pues puede tener algún tipo de significado y realmente, pues al final, pues es eso, ¿no? Que la naturaleza se adelanta a esos cambios. Y los animales se adelantan, claro, o sea, es así. Está claro. Y realmente, si asimismo podemos envidiar que un insecto, pues un mes antes, por ejemplo, pues pueda estar sabiendo que va a caer la del pulpo bien caída, pues nosotros igual chupándonos el dedo igual no lo hacemos, pero si aprendemos a observar a la naturaleza, como ya se ha hecho, porque no es nada nuevo, pues desde luego que nos enteraremos igual. Fenomenal. Muy bien, Jorge, pues nada, muchísimas gracias una semana más. Como verás, yo estoy encantado con este tiempo, con estas lluvias. Es verdad que, bueno, pues hay siembras que las lluvias abundantes no les ha venido bien porque las ha terminado de tumbar. Claro. Bueno, nunca llueve a gusto de todos, pero el campo lo necesitaba. O sea, es algo que vamos, nos va a hacer tener un verano mucho más... Por muchas zonas, por ejemplo, el girasol se va a poder seguir manteniendo. Bueno, exacto, y otros cultivos. El maíz, que es verdad que sí, pero vamos, que es verdad que hay cultivos que este año pues hay en zonas que no les ha venido muy bien el tiempo. Primero la sequía y después estas aguas, pues al final... Se les ha juntado todo, pero bueno, nunca lleva a gusto de todo, ya lo decimos, pero es que la naturaleza es así, es incontrolable, así que nada. Jorge, pues oye, es lo que toca. Muchísimas gracias una semana más. El que quiera tener esa previsión más a diario lo puede hacer tanto en tu página web y en tus redes sociales, ¿verdad? Sí.
Eso es, en la Organización Meteorológica Tradicional y bueno, principalmente a través de mis redes sociales, estoy como El Tiempo con JR. Fenomenal. Pues hasta el próximo viernes, Jorge, un abrazo. Bueno, venga, un saludo, muchas gracias a todos. Hola, hola, hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 65869 3101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración, y muy buena temporada y buenos días de caza a todos. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, y nos vamos con los amigos de Hunts, de www.huntts.com, nuestra web de caza, nuestra web de reservas de caza, con ofertas de caza pues actualizadas prácticamente a diario en todas las modalidades, tanto en caza menor como en caza mayor. Y como siempre digo, de la mano de sus asesores, que son los que nos acercan las mejores ofertas con toda la garantía Hunts. Esta semana está con nosotros Borja Castrillo. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás, Borja? Muchas gracias, Javier. Todo en orden. ¿Tú qué tal? Bueno, pues aquí estamos, llevando la temporada córcera como podemos y ya pensando en la media veda, descastes, etcétera, etcétera. Efectivamente, ya nos estamos empezando a poner nerviosos. Yo el primero. ¿Qué nos traes de nuevo? Pues mira, aprovechando esto mismo que estamos hablando, he preparado algunas ofertillas de caza que se pueden practicar desde ya, como puede ser la caza de conejo, el descaste sin perro. Bueno, en este caso una finquita que hay en Cuenca que tiene muy buena densidad de conejo y se puede desde ya hasta el 31 de julio. Sí, que es de descaste, supongo, ¿no? Efectivamente, es de descaste, en este caso, pues bueno, sin perro, y es una mañana de caza sin cupo. O sea que bueno, pues para la densidad que tiene el coto, creo que es una oferta bastante razonable, tiene un coste de 150 euros, ¿vale? Bien. Ideal para, si quieres ir, yo siempre lo digo, ¿no? Con un grupo de amiguetes para pasar un día en condiciones. Luego lo que habría que aportar aparte serían 70 euros al guía, que acompaña a los cazadores en todo momento. Creo que, bueno, es un coste asequible porque se puede repartir entre todos los cazadores. Muy bien. No, y además, has dicho hasta el 31 de julio, ¿verdad? Eso es. Claro, y por ello supongo que a partir del 1 de agosto ya cambiará el asunto porque ya se permitirá el descaste, pero ya es con perro, que ya a lo mejor el precio varía. Efectivamente. Así es. Entonces, pues ya te digo, para aquellos que están nerviosos como yo, pues que sepa que se pueden ir desde ya. Pues bueno, reservando directamente a través de nuestra web, poniéndose en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta extra, pues bueno, para animarse cuanto antes. Esto es lo ideal, ya sabes, que es presentarse ahí lo más pronto posible. Uno, porque es cuando los conejos están fuera, y dos, porque luego el sol va a empezar a apretar y ya no es nada cómodo estar por ahí andando. Eso bueno, desde luego. Es verdad que otros nos ha pasado al revés, ¿no? Cuando mayo marcea, marzo mallea, y este año pues en mayo está marceando y se va a extender hasta el 40 de mayo más o menos, o un poco más aproximadamente. Entonces, bueno, no sabemos. Claro, estas primeras los jornadas, calores que han hecho, sí, y ahora frío, y no sabemos si ahora se quitará la lluvia y de repente aprietará fuerte o se quedará, ya se suavizará un poquito más la temperatura. No, pero este año el descaste sí que va a ser muy importante porque es verdad que veníamos de un año seco, la vírica y la mesomatosis no les estaba pegando mucho por el tema del mosquito porque estaba todo bastante seco, pero ahora con esta humedad los conejos van a empezar a caer como chinches. Entonces, bueno, creo que el descaste es una herramienta estupenda para llevar a cabo antes de que los conejos empiecen a morir de manera masiva como va a ocurrir en cuanto empiece un poquito a subir la temperatura a mediados finales de junio, principios de julio, así que hay que aprovechar.
Sin duda es una labor que hay que llevar a cabo. Aparte, ya no por las enfermedades, sino porque en muchos sitios de España el Son conejo es daños, plaga. totalmente. Eso Y es por eso daños. pues hay que tratarlo. O Ujú. sea que, pues sí, ya te digo, esta es la primera que traigo hoy. Fenomenal. O sea, Para el que se quiera hemos animar, pues, dicho en Cuenca, sin cupo de conejos, 150 euros y entre todos los que se vaya, una propina de 70 euros al guía, ¿verdad? eso es, así es. Sin perros. Sin perro, eso Ujú. es. Luego, por otro lado, pues he preparado otra ofertilla. En este caso son 160 euros. Ajá, Nos mantenemos en este margen de precios. ajá. Y sería en Portugal, Anda, mira. que es una zona, yo creo, muchas veces me da la sensación de que mucho menos tocada que España. No, yo creo que es una desconocida, ¿no? Y al final no se la valora y realmente es, es un país que tiene las mismas características que tenemos nosotros aquí en España, pues somos vecinos al final, compartimos clima, compartimos hábitat, compartimos formas de cazar y la verdad es que cuando tú ves reportajes en la televisión, pues no sabes si estás en España o estás en Portugal viéndolo una acción de caza, me da igual un rececho, un día de caza menor, que supongo que es de lo que nos vas a hablar, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, es una zona efectivamente desconocida. Yo la veo menos masificada y por lo tanto una zona tanto para caza mayor como para caza menor donde disfrutar de una caza auténtica, donde en muchos sitios de España ya pues no se encuentra tan fácilmente. Uh-huh. ¿Y qué En oferta este nos traes? caso pues son perdices en mano, ¿vale? Uh-huh. En un campo de entrenamiento para perros. Aquellos que quieran seguir picando el perro con la perdiz, pues desde ya pueden cazarla hasta el 31 de julio, también en este caso. Son un ¿Perdiz? cupo de 10 perdices. Ajá. Perdiz en un Fenomenal. campo de entrenamiento para perros. Es una finca, pues ya te digo, ¿qué decirte del terreno? Pues muy parecido a España, Claro. por no decirte lo mismo. Podría ser Extremadura, como estás diciendo tú. Y pues bueno, se caza de primera hora hasta la 1 del mediodía. Uh-huh. Y Bueno, ahí lo que pueden hacer los cazadores, pues bueno, ponemos a disposición una cabaña de cazadores pues para poder descansar, si se llevan algo de comer pueden prepararlo ahí sin ningún problema. Y bueno, pues para comentar la jugada, que también es gran parte de la cacería. sí, totalmente. Y además, bueno, alguno puede aprovechar incluso si se le va de vacaciones a Portugal y como siempre nos llevamos a nuestros queridos perros con nosotros, pues mira, matas dos pájaros de un tiro. Vas de vacaciones y aprovechas para tener una jornada de entrenamiento. Totalmente. Además, también se ofrece servicio de alojamiento en la propia finca, Anda, mira, muy que además bien. tiene un coste de 35 euros por cazador y noche, Ah, pues lo mira, cual, pues oye, es bastante asequible. total. Y luego el que quiera almuerzo, quiera desayuno, pues también se ofrece aparte. Incluso si los cazadores necesitan un guía, también se puede contratar. Si quieren que el guía se lleve sus propios perros, también existe esa opción. O sea que bastante completito para aquellos que quieran echar el fin de semana a un precio asequible de alojamiento y cacería también. Pues oye, yo creo que es una muy buena opción. Uh-huh. Y solamente es perdiz, ¿no? En este caso solo perdiz. Uh-huh. Te he dicho cupo de 10 perdices por cazador, Sí, ¿y el precio? pero existe la posibilidad de... Estos son 160 euros. 160 euros, está muy bien. Para cómo se está poniendo la perdiz, yo creo que está muy bien. Uh-huh. Y aparte, el que quiera un cupo menor, por supuesto le cuesta menos, bajo consulta, pues que nos contacte y nosotros se lo preparamos. Eso sin ningún problema. Creo que el cupo mínimo eran 5. O sea, que el que quiera entre 5 y 10, pues las que quiera. Luego, el que quiera más de 10, pues se puede también Fenomenal, ampliar bueno. el cupo. Muy interesante la oferta. Más ofertas. Pues cómo no hablar de la media veda, ya de las tiradas de paloma. Hombre, sí, las bueno, además los oyentes las están demandando, ¿eh? Me están preguntando, oye, a ver los de Hans cuando nos dan ofertas de palomas, que sobre todo los del norte, mis amigos los vascos que están deseando bajar a las tiradas de palomas, que tienen auténtica fiebre. Totalmente. Pues tenemos tiradas ya pues de todo tipo. Ya sabes que eso siempre va variando. De la primera a la última el precio, sobre todo, por razones obvias. De mayor a menor. Y en este caso quería comentarte pues las tiradas que estamos preparando en Madrid. Muy bien. Pues bueno, Madrid ya sabes que es un territorio excelente para la paloma. Y bueno, no hace falta más que salir a la calle cuando se aproxime la media veda para ver cómo por encima de la autopista
cruzan unos bandos tremendos. Sí, sí, bueno, ya están, ya se las ve muchas veces Ya se las empieza a ver. por las mañanas cuando vas a trabajar o cuando por las tardes ya vuelves para casa, muchos días se ven cómo van cruzando las autovías, cómo se las ve que van a sus lugares de dormir y la verdad es que pues es una auténtica pasada, sí. Totalmente. Pues mira, si te parece, te comento la primera que tenemos, que es la de apertura, Uh-huh. sería para el 20 de agosto, Sí. ¿vale? En la zona de Móstoles. Uh-huh. Pues bueno, es que al final es un poco surrealista cazar tan cerquita de la ciudad o tan cerquita de núcleos urbanos, no estamos tan acostumbrados. Pues cerquita del Sanadú, a los que sean de Madrid o a lo mejor conozcan el Sanadú, que es un centro comercial, pues oye, el territorio de caza curioso, cuanto menos. Y pues ya te digo, es la primera de la temporada y se cazará por la mañana y por la tarde. Son unos 28 puestos, a una media de unas 60, 70 palomas por cazador. Eso ya depende ya no de las que pasen, sino que de las que acierte uno, que muchas veces pues es lo importante. Te pueden pasar millones que como no le des ni un cerro, exacto, lo tienes complicado. Eso es. Y ya te digo, se caza a primera hora y tras la primera tirada pues se reúnen los cazadores, pueden picar algo, van comentando la cacería y por la tarde pues otra vez por la segunda, el tema del día. Y Muy así bien. pues transcurren todas las tiradas. Estas son 1.050 euros y pues como estamos comentando, de ahí en adelante irá bajando el precio. Claro. Luego tenemos otra para 26, que ya son 550. Sí, a La medida zona que del van Santo. claro, a medida que van pasando los días, pues el precio se va reduciendo, lógicamente, que no tiene Claro. por qué ser peor, que muchas veces te sorprende una tirada el 2 de septiembre, por ejemplo, o el 3, que ya es el tercer fin de semana, por lo que sea, que ha habido un movimiento interno dentro de España de palomas, por el tiempo, lo que sea, y ese día, bueno, pues tienes más opciones que otro día normal. Efectivamente, bueno, para que te hagas una idea, si la primera son 1.050 en Móstoles, la segunda en este mismo cazadero, que sería el 2 de septiembre, ya son 500, Claro, pero las expectativas son de unas 40 o 50, o sea claro, que claro. no ha bajado demasiado. Claro, efectivamente. Muchas veces, como bien dices, vale la pena esperar. A lo Pues mejor sí. no han terminado de entrar o sea, al final están ahí libres y son impredecibles. Claro, ¿no? O ha venido un cambio de tiempo, que las torcaces son muy sensibles a los cambios de tiempo y de un lado se mueven a otro porque no ha habido tormenta y tienen alimento. Bueno, pues al final las circunstancias son muchas y variadas, así que no hay por qué desconfiar de una tirada que a lo mejor sea el tercer o incluso el cuarto fin de semana de media veda. Efectivamente. Vale. Y pues esas son algunas de las que tenemos. Como siempre, pues tenemos bastantes más. Solo hay que preguntar, que nosotros estamos encantados de echar una mano siempre, ya lo sabes. Fenomenal. ¿Alguna oferta más? Pues bueno, traía un coto intensivo de nuestra total confianza que tenemos en Sevilla. Anda. Para el tema de los codornices. He ido un poco por orden cronológico, ¿no? Desde lo que podemos cazar ya hasta lo que podremos cazar en agosto. Y este coto en concreto abrirá en octubre. Los codorniz, pues hombre, es un pájaro muy bueno. Un pájaro que da mucho juego. Todos hemos ido a algún intensivo alguna vez que, bueno, caza más el perro que tú, los pájaros no vuelan. En este caso, pues no es así. Son animales que dan mucho juego, criados en voladeras enormes, tienen mucha fuerza. Y en este caso son 100 euros por cabeza. A partir del 10 de octubre, ahí en Sevilla, pues para todo el que quiera ir, con un cupo incluido de 20 codornices que pueden ser abatidas hasta en 2 escopetas. O sea que realmente si vas con un amiguete, tocáis a 10, 50 euros por cabeza. Muy bien. Y pues oye, la verdad que siempre es divertido ir a tirar unas codornices. Muy buena opción, sí señor. Muy bien. Pues nada, Borja, fenomenal. Oye, aparte de todo lo que hemos estado hablando, que hoy nos hemos centrado en la caza en menor, supongo que también tendréis ofertas de días sueltos en temporada, de cotos, de ojeos o de cualquier otra modalidad que tenga que ver con caza menor, ¿no? Sí, claro, ahora mismo pues tenemos ya disponibles tarjetas para la próxima temporada de caza menor, tanto de conejo como de perdiz, bueno, incluso tarjetas sin cupo ninguno. Puedes tirar conejos, perdices, faisanes, bueno, pues en muchas zonas de España. Luego, por supuesto, pases de día suelto, claro. Medias tarjetas enteras, ya no solo caza menor, estamos recibiendo un montón de cuarteles de esperas para todo el año. Bien. De las esperas, pues es una manera de no tener que esperar tanto ahora
a estar tan ansioso para cazar, porque realmente el jabalí, pues al poderse cazar prácticamente todo el año, ¿no? En muchas zonas con permisos por daño, pues es una manera de estar en contacto con la caza, pues mientras esperas a lo mejor ahora a la media veda o a la veda general, pues bueno, siempre tienes ahí un lugar para enredar un poquito. Fenomenal, Borja, muy bien. Bueno, pues nada, el que quiera saber más o el que tenga interés en alguna oferta se puede poner en contacto con vosotros en el 91 126 0088 o en el número de WhatsApp 689 654327, y si no, pues en vuestra página web www.huntts.com. Borja, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Javier, un saludo. Hasta luego. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes, Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53, y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53, y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Y tras charlar con Jorge y Borja, nos vamos a las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vamos a poder disfrutar de los mejores documentales de días de caza para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Lo podéis ver en el perfil de YouTube, en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer que los cazadores alaveses continúan en huelga y se niegan a cazar jabalíes y ciervos hasta que no cambie la legislación por daños. Anuncian que esta acción tendrá su continuidad en la temporada general de caza a partir de septiembre si antes no se llega a una solución. El adelanto electoral hace posible aprobar la derogación de la ley animalista antes de que entre en vigor. Pedro Sánchez, como bien sabéis todos, ha adelantado las elecciones generales al próximo 23 de julio y un posible cambio de gobierno tomaría el poder antes de la entrada en vigor de la ley animalista. Así que es viable que el nuevo Consejo de Ministros apruebe su derogación antes de que entre en vigor el 29 de septiembre. Pues la verdad que sería entrar con el pie derecho por parte del gobierno que entre a presidir España. Sería entrar con el pie derecho y con todo el viento a favor, así que ojalá sea así. El gobierno da 2 millones de euros más en subvenciones a asociaciones animalistas. Antes de que se vayan, les cargan bien los bolsillos. La Dirección General de Derechos de los Animales de Sergio García Torres ha destinado 2 millones de euros de los fondos públicos para dar subvenciones a asociaciones animalistas sin apenas requisitos. Otros que espero que si entra un nuevo gobierno, pues se les acabe el chollo y desaparezca esa Dirección General de Derechos de los Animales. Denunciadas 2 personas por transportar un corzo sin precintar en un coto de caza de Burgos. Los agentes recelaron al observar una maniobra esquiva de un vehículo en el que viajaban 2 personas. Han sido denunciadas por llevar un corzo recién abatido sin el correspondiente precinto. Lo que llama la atención es el hecho por parte de los denunciados de poseer la documentación personal, la de caza y las autorizaciones cinegéticas correspondientes para la caza del corzo en vigor. Los cazadores volverán a ser fundamentales para controlar la sarna en la cabra montés en Andalucía. La Junta de Andalucía ha publicado una resolución de emergencia cinegética para permitir que los cazadores ejerzan el necesario control sobre la especie y así hacer frente a la sarna sarcóptica.
Publicada la orden de vedas de caza 23-24 de Castilla-La Mancha sin muchas novedades. Como destacable, se prohíbe el uso de dispositivos de visión térmica en la caza de la liebre. Desde este jueves, momento en el que entró en vigor la nueva orden de vedas, la utilización de dispositivos de visión térmica para la caza de la liebre estarán prohibidos. La media veda comenzará el 20 de agosto y la general el 8 de octubre y se amplían los cupos para algunas especies de caza mayor. Y la Real Federación Española de Caza pone en marcha la campaña La Caza También Vota de cara a las elecciones generales del 23 de julio. La Federación exigirá un compromiso y un posicionamiento con respecto a la actividad cinegética de las distintas formaciones políticas, un sector que moverá cerca de 4 millones de votos en los próximos comicios. El morral del cazador. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. He jurado a mí mismo que no dormiré solo, porque de hoy no pasa y voy a pasármelo bien. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia semanal y lo hacemos hablando de un trabajo y de una vez muy interesante, un trabajo estupendo porque permite conocer algo más de nuestra querida y deseada codorniz. Yo, particularmente después de hablar en varias ocasiones con personas que saben mucho sobre la codorniz, entre las cuales pues están algunos de los protagonistas que nos van a acompañar hoy, tengo dos cosas que me quedan muy claras. Una, que nos queda mucho todavía por aprender sobre la codorniz, y dos, que no hay menos codornices de las que podía haber hace unos años. Todo esto lo vamos a tratar ahora con los tertulianos. Y como digo, todo esto gracias a qué lo podemos saber, pues a la Fundación Artemisan y a su proyecto de anillamiento dentro del proyecto Coturnis, que como bien sabéis, pues es un proyecto impulsado por Mutuasport. Y para hablar de codornices y anillamientos, ¿quiénes están en el morral hoy? Pues en primer lugar, José Antonio Torres, investigador de la Fundación Artemisan y del proyecto Coturnis. José Antonio, muy buenas y bienvenido al morral. ¿Cómo estás? Muy buena, Javier, por aquí muy bien, con el agua tan buena que está cayendo. Totalmente, vamos, hacía muchísima falta en algunas zonas más que otras, pero como al final está siendo generosa y está regando pues por toda España, yo creo que en pocos lugares se están quedando sin que caiga una gota de agua, pues al final está la verdad que beneficiando a todos. Ahora entramos a valorar todos los temas que hemos estado comentando, pero vamos a terminar de presentar a los tertulianos que nos acompañan, porque tenemos a otro José Antonio, en esta ocasión Pérez Garrido, conocido también aquí en el morral, porque bueno, pues es un habitual, presidente del CCB y veterinario y dinamizador del proyecto Coturnis en Castilla y León. José Antonio, muy buenas y bienvenido al morral a ti también, ¿cómo estás? Muy buenas, Javier. Muchas gracias por llamarme de nuevo a participar. Muy bien, aquí estamos. Pensando en codornices, con este agua que ha caído, a ver cómo les afecta, cómo se mueven, dónde se nos van, qué hacen. Claro, eso es lo que os iba a preguntar yo luego. Vamos a presentar al siguiente tertuliano, pero supongo que este año todo el tema de anillamientos que habéis llevado a cabo habrá venido marcado por la climatología y por la seca que había, ¿verdad? Sí. Es que ha sido, sobre todo, bueno, por ejemplo, Torres, que está allí en el sur, Extremadura y demás, este año ha sido allí un hecatombe para ellos, ¿no? Cómo está el campo y prueba de ello las codornices que han visto en comparación con otros años. Uh-huh. Antes nos servían un poco de indicador, nos iban anunciando lo que iba llegando. Y este año no ha sido así. Nos han venido, como quien dice, directamente al norte porque por allí han pasado casi de largo según estaba. Claro. Bueno, ahora entramos a valorarlo, pero nos está escuchando también Miguel Ángel Valero, guarda rural de la Sociedad de Cazadores de Azuaga, que también ha estado en una o dos ocasiones, no lo sé. Miguel Ángel, muy buenas y bienvenido al morral. ¿Cómo estás? Sí, al menos en una ocasión hemos estado por aquí también. Sí. ¿Qué tal todo por ahí por Extremadura? ¿Ha llovido algo también o no? Bien, ahora hay algunas precipitaciones que dan
muy necesaria, porque estábamos totalmente olvidados aquí en el sur de Extremadura. Uh-huh. Bueno, por empezar, porque pues, si vamos a los saneamientos directamente, podemos decir lo que he dicho en la presentación, que es uno de los trabajos que se llevan a cabo dentro del proyecto Coturnis, pero podemos hacer una introducción, si queréis, Torres, y contarnos un poquito, bueno, pues qué es el proyecto Coturnis y cuál es la importancia de participar en él. Pues el proyecto Coturnis nace en agosto de 2020, de la mano de Mutasport, como bien has dicho. Y bueno, es un proyecto para el seguimiento y la gestión sostenible de la codorniz, muy importante, y gracias a él pues obtenemos datos e informes, los cuales los aportamos a la administración y nos están permitiendo seguir cazando esta especie migratoria. Ya que según las corrientes que vienen, pues la codorniz ya el año anterior, por la mano del Comité de Flora y Fauna, se intentó declarar como especie en peligro de extinción. Se consiguió parar gracias a los estudios de Coturnis y a las muestras y el trabajo presentado por los colaboradores, y esta temporada ha sido el intento como especie vulnerable y bueno, ahí estamos con los estudios y las cosas que hacemos, intentando parar a esta corriente que bueno, que tanto nos azota últimamente, pero que nos hace que seamos cada vez más, que somos más de 5.000 colaboradores los que estamos aportando pues estos datos tan valiosos para este proyecto y otros proyectos de investigación. Y para colaborar, pues sencillo, al correo coturni@fundacionartemisa.com o al teléfono 639-714368. Bueno, pues más claro, agua. O sea, luego entramos a valorar si quieres, cuando ya desarrollemos un poquito el tema, si ya tenéis resultados del año pasado. Pero antes, bueno, pues que estaba pensando ahora que además, mira, nos viene ni que pintado el tema que esté en José Antonio Pérez Garrido y que esté el guarda Miguel Ángel Valero, porque bueno, pues al final tanto Pérez Garrido como Valero llevan labores de anillamiento en diferentes comunidades con hábitats totalmente diferentes y que las codornices pues también tendrán comportamientos diferentes, y creo que eso es muy interesante para el estudio, ¿no? Sí, la codorniz lo que más te enseña, cuanto más la estudias, es que menos sabes cada día. O sea, te sorprende lo diferente que se comportan en unos sitios en otros. Uh-huh. En casi todas las migratorias pasa, ya me has dicho, soy presidente del CCB, en los proyectos que tenemos con las becadas. Tú cazas una becada en León o la cazas en Cataluña y los comportamientos son diferentes. O en Cantabria, que está aquí más cerca. Lo que les gusta en un sitio, en otro sitio no. Es decir, tienen muchas variaciones. Pues en la codorniz eso se multiplica por 10. O sea, recientemente hemos estado con un investigador de Cataluña, nos hablaba de las codornices y él nos decía unas preferencias y aquí eran distintas. Por ejemplo, ¿preferencias de ruta de migración o preferencias en qué sentido? Fíjate, del hábitat que se encuentran en el mismo sitio, o sea, con una misma distribución de hábitat. Aquí, por ejemplo, podemos tener en el secano tierras de colza, de cebada y de trigo. Bueno, pues él en su zona también las tiene y dice que en las colzas nunca ven codornices. Bueno, y aquí, en cambio, en los primeros censos que hicimos, pues la mayoría de las codornices están metidas en las colzas. Allí parece ser que allí la preferencia la tienen por la cebada y aquí la preferencia es por el trigo. ¿El por qué? No lo sé, si son los mismos cultivos, pues algo hay que no. Claro. Luego ya si te metes en corrientes migratorias y en todos los movimientos que realizan una vez que llegan a la península y demás, pues ya la información es infinita. Uh-huh. Miguel Ángel, vosotros allí en Azuaga también puedes certificar lo que está diciendo José Antonio. Sí, efectivamente. Este año se han visto, sobre el mes de marzo, entró bastante codorniz, pero como bien sabemos todos, ha parado poco, ha seguido hacia adelante bien, claro, no tenía hábitat, como quien dice. No había llovido nada, no había lo que ellas quieren. Entonces han seguido hacia adelante. Efectivamente, como dice, en el sur se han quedado menos. Ahora ya yo creo que se están distribuyendo nuevamente porque se están escuchando. O sea, que se están unos días antes de las precipitaciones que estamos teniendo, se han vuelto a escuchar, se han vuelto a ver y a escuchar en sitios donde no se estaban viendo este año. O sea que tienen muchos movimientos, muchas fluctuaciones a lo largo del año. Sí, que lo mismo, oye, lo que estáis comentando, que además he sabido por todos, que subieron rápidamente para arriba, dada la sequía que había
en toda España, pero sobre todo en la mitad sur, y ahora esa sequía se ha paliado un poco, hay algo más de humedad y los animales no son tontos y buscan otra vez a lo mejor hábitats en los que otros años anteriores han vuelto a criar y este año de primeras no han podido hacer la primera parada, ¿no? Esa podría ser una explicación lógica, ¿no? Que se estén redistribuyendo. Eso es. Si es que ellas luego, una vez que llegan a la península, tienen una serie de movimientos irregulares, por así decir. En el caso de los machos se llaman donjuanescos, porque están buscando hembras, ¿no? Y una vez que llegan aquí se distribuyen y están moviéndose de forma continua. El famoso dato ese que nos han dicho a través de muchos años de anillamientos, que más o menos la población de codornices de una zona, las codornices que tú estás escuchando cantar hoy, dentro de 15 días, las que escuchas cantar, el 90% son diferentes. Se ha renovado el 90% de la población en eso, en 12, 15 días, ¿no? Son esos movimientos, están de forma continua moviéndose buscando hembra. Luego también es cierto que estos son publicaciones científicas recientes, ¿no? Y avaladas. Esa idea que nosotros tenemos de que es cierto que es un totum revolutum sexualmente, que se mezclan machos con hembras, una hembra con varios machos, varias hembras con el mismo macho y demás. Pero a la hora de la verdad sí que se emparejan. Hay un breve periodo de tiempo en el que sí que están emparejados. Y más o menos mientras la hembra está poniendo el nido, hasta que más o menos ha completado un 80% del nido, sí que se mantiene el macho y la hembra juntos. Al final, pese a eso, hay una renovación muy rápida de individuos. Los que no se emparejan continúan ruta y siguen buscando hembras allá donde puedan encontrarla. Claro, puede ser una técnica de supervivencia más, ¿no? Sí. Es que el éxito de su supervivencia es ese: criar mucho, criar todo lo que puedan y siempre que las condiciones se lo permitan. Es que además estamos hablando de un animal que a los 2 meses de vida ya es sexualmente activo y maduro. O sea, ya puede criar. Las codornices que han nacido en Extremadura, en esa entrada temprana que decía Miguel Ángel de marzo, que allí hayan nacido codornices, pues ahora las vamos a empezar a capturar aquí, a anillar aquí en León como reproductoras. Ya van a reproducirse aquí. Claro. Es una capacidad reproductiva brutal. Es una maravilla. Torres, ¿dónde se llevan a cabo todos estos anillamientos? Pues bueno, este método de anillamiento, este seguimiento específico de anillamiento de codorniz que hemos puesto en marcha este año de la mano de 4 grupos de trabajo, se lleva en 4 zonas claves de España, ¿vale? En este caso hemos llegado a Extremadura, en Castilla y León, en Navarra tenemos otro grupo y lo que hacemos es pues hacer una estima más fiable y robusta, ¿vale? Que consiste en detectar, capturar con redes horizontales y con la ayuda de un reclamo electrónico y anillar a las codornices. Dentro de cada zona cogemos 2 áreas de estudio, un área de secano y otra área de regadío. Y en cada zona, en cada área, marcamos 10 puntos. En estos 10 puntos se hacen estos censos y anillamientos. Y cada codorniz que se captura, además, pues ahí de manos de anilladores expertos que participan en el grupo, pues recogemos muestras de sangre, se hacen medidas de las primarias, de la cobertora y medidas morfométricas de esos animales. Es decir, que se está haciendo un estudio bastante intenso en 4 zonas claves de España. Muy diferentes. Eso es, y con una periodicidad de cada 10 días, desde que entra la codorniz en marzo hasta que se cosecha. Y también a lo que José Antonio antes y Miguel Ángel estaban debatiendo, pues también muy importante la cantidad de codorniz que tenemos ya residentes en la zona suroeste de España, que es algo que bueno, que tenemos que tener en cuenta y algo a estudiar. Claro, eso es una de las preguntas que tenía en mente haceros, y es el tema de si con el tema de los anillamientos podemos tener datos o cada vez más certezas de ese número de codornices sedentarias que yo, hablando con amigos cazadores, por la zona centro-sur me lo dicen, que cada vez se encuentran más codornices en invierno. Que sí que es cierto, que es la población sedentaria se ha visto como con los años ha ido en incremento. Y hay estudios científicos que ya han sido capaces de categorizar genéticamente esas codornices. Es la misma especie, no se habla ni de subespecies ni nada, pero sí que hay una variedad diferente que son las que se quedan aquí como sedentarias. Genéticamente se ha observado que tienen una mutación en un gen que es el que hace que no emigren y que luego les confiere otras características morfológicas diferentes. Alucino. Son codornices
Sí, sí, son codornices. Normalmente a nosotros a través de los anillamientos ya también se empiezan a diferenciar. Claro. Suelen tener las alas más cortas y redondeadas, mientras que las migratorias tienen las remiges más largas. Puntiagudas. Y puntiagudas, exacto. Curiosamente también los tarsos parece que están incrementándose, son más corredoras, ¿vale? Y tienen color más oscuro. Esos machos que vemos con las caras tan oscuras, pues las sedentarias casi todas encajan dentro de ese. No quiere decir que si tú coges un macho oscuro va a ser necesariamente sedentario, pero sí que prácticamente todas las sedentarias son de ese carácter, ese tipo de coloración así oscura en el cuello, la cara y demás. Genéticamente ya se diferencian, ya se son capaces. Por eso este año se ha introducido una variante nueva en el proyecto, que es tomar una muestra de sangre de cada codorniz para hacer ese estudio genético. A la hora del anillamiento, ¿no? Exacto, sí. Entonces, a la hora es que mucha gente se piensa que el anillamiento se queda solo con lo bonito. Ya. Voy al campo con la red y un reclamo, cojo una codorniz, la tengo y la suelto, como si fuera pesca sin muerte, ¿no? Pero cada codorniz que anillas aproximadamente te supone media hora de tiempo en tomar todas las medidas morfológicas, morfométricas que le tomas, una serie de fotografías que les hacemos, se le cogen muestras de las plumas, donde también se miran isótopos de deuterio para saber en qué región geográfica puede haber nacido, claro. Se le toma sangre, cada codorniz que se anilla conlleva mucho trabajo por detrás, ¿sabes? No es tan agradable como parece. No, sí. Pero bueno, pero también es un trabajo que disfrutas haciéndolo, o sea, es un trabajo que no es fácil, que tiene mucha responsabilidad, porque bueno, pues el manejo del animal tiene que ser muy, muy suave y sabiendo lo que tienes que hacer para evitar el mínimo estrés al pájaro. Pero es algo que me parece más súper interesante todo lo que has contado sobre esa variedad genética. La verdad es que yo no tenía ni idea y me parece súper interesante. Vosotros allí, Miguel Ángel Valero, ¿lleváis a cabo también todo este tema del programa de anillamientos? Nosotros todavía no estamos haciendo, yo específicamente no estoy anillando. Lo que sí voy a hacer un apunte acerca de la codorniz sedentaria, Ajá. Que sí hemos estado recogiendo muestras. Bueno, nuestra sociedad colabora activamente en el proyecto Coturni. En verano recogemos más de 1.000 muestras, 1.300 muestras sin problema, no recogiéndolas todas, y es curioso que en invierno, como bien hemos dicho, cada vez recogemos más muestras, y se han entregado cerca de 250 muestras también de las alas este año, o sea que se demuestra así que es sedentaria, que cada vez hay más. Uh-huh. ¿El tema solamente podemos hablar de un tema genético o también influye a lo mejor un tema de hábitat, que han encontrado una zona en la que ellas pueden permanecer y reproducirse y vivir tranquilamente? Está claro que la climatología y el hábitat pues está cambiando, y el tema del cambio climático o de las estaciones secas que estamos viviendo está haciendo que la zona sur de España, suroeste, se queden y no tengan que emigrar a zonas para buscar un mejor sitio donde estar. Al final, donde mejor está es en la zona donde tiene todos los criterios. Por eso, anteriormente, cuando hemos empezado la tertulia, hemos hablado que este año pues se han pasado a la zona sur y se han ido a la zona centro-norte de España a criar. ¿Por qué? Porque sus condiciones no eran aptas y la codorniz al final es una ave migratoria que sabe comprender todas las anomalías climáticas. Bueno, claro, las migratorias son oportunistas. Se mueven por obligación. Si no tienen la necesidad de moverse, no se mueven, no son tontas, no van a hacer ni el gasto energético ni arriesgar su vida en una migración inútil, ¿no? Y lo que hablamos, el cambio climático, esos inviernos más suaves, pero ese cambio de hábitat tan brutal también, sobre todo el regadío, ¿no? Yo pienso que por lo menos en la zona de Castilla y León, el regadío ha sido el que ha favorecido que la codorniz se quede en invierno. Claro. Aquí llegaba el invierno y los campos es lo que conocemos todos, arados inmensos. Exacto. Y a ver dónde se queda una codorniz para el invierno. Barbechos. Ahora, con la llegada del maíz, les hemos creado un hábitat idóneo para resistir ahí el invierno. Y no son tontas y se quedan por eso. Claro, tienen protección tanto climatológica, comida de los animales, porque bueno, a ver, es verdad que los maizales se suelen meter mucho los jabalíes, pero
pero claro, estamos hablando de maizales que son inmensos, por lo cual, bueno, pues también las probabilidades son mucho menores. Entonces, bueno, o sea, es verdad, han encontrado su hábitat ideal. De todas formas, Torres, ¿se está trabajando con respecto a los hábitats ideales para la codorniz? Porque, como estamos hablando, es un aspecto básico para su conservación. ¿Se está haciendo algo con el tema de la PAC y eso o no? Sí, a ver, el tema de la PAC, este año ya se ha metido el tema de los márgenes multifuncionales dentro de como un otro esquema más dentro de la PAC. Y bueno, y este año en las zonas sur de España, suroeste, la cosecha es muy mala y muchas zonas, muchos cultivos no se van a cosechar, se van a dejar, o se labrarán más adelante, pero van a ser cultivos que le van a favorecer a estas especies cinegéticas. También se ha segado mucho antes y eso pues también ha perjudicado en la primavera. Claro. Tenemos datos, no sé si habéis recabado datos de algún estudio del impacto que tienen las cosechadoras. Ahora hablando que estabas comentando el tema de que este año, pues por ejemplo en la zona centro-sur, pues muchos sitios se van a quedar sin cosechar, que bueno, pues en principio es un punto a favor para todas las especies que crían en pues las zonas de cereal. ¿Tenemos datos de qué impacto tienen las cosechadoras? No, lo que se hicieron fueron censos de cosechadoras, igual como se hicieron censos con reclamo electrónico, y lo que se vio es que al ser censos activos, las densidades que nos salían eran entre un 25 y un 30% superior a un censo pasivo. Es un censo en el cual no se utilizan reclamos ni se van levantando las especies. Pero el impacto no lo sabemos. José, ¿vosotros tenéis algún dato sobre el tema de las cosechadoras o no? Porque creo que es un tema básico. El impacto existe, es obvio cuando tú metes una cosechadora en plena época reproductora de estas especies. ¿Qué es lo que sucede con la codorniz? Pues lo que estamos diciendo, que es un animal tan fácilmente adaptable y tan activo sexualmente que es capaz de perder un nido hoy y el día siguiente está otra vez en celo y pone otro nido en otro sitio. Es la diferencia con otras especies. Tú destrozas un nido de un sisón, de un alcaraván, y igual has acabado con la época, con la reproducción de ese año. En cambio, la codorniz sí que estropeas esas polladas, pero ella va a moverse y va a reproducirse a continuación. Al mes siguiente va a tener otra pollada en otro sitio, ¿no? Entonces sí que hay el impacto inmediato es grande, pero a nivel de especie a lo largo, pues tampoco es tan importante como en otras especies. Uh-huh. Sí que es cierto que hay prácticas de cosechado pues que repercuten muchísimo. Pues lo que siempre decimos, cosechar de noche, cosechar primero empezar por el lateral y hacia el centro cuando tendría que ser al revés, ¿no? Claro. Para favorecer la huida de los pollos. Claro. Pues son cosas un poco que no acaban de calar, de cuajar entre los agricultores, entre las prácticas que se podrían favorecer y que decir, que no os cuesta lo mismo hacerlo de una manera que de otra y favorecerían esto, ¿no? Pero bueno, creo que esas cosas a trabajar. Sí, bueno, de hecho es lo que estáis haciendo vosotros y realmente da gusto escucharos esa pasión, porque es pasión lo que se siente para poder trabajar por una especie así, vamos, y saber todo lo que sabe. Pues tú lo has dicho al principio, José Antonio Pérez Garrido. Pues que cada vez que vamos sabiendo o estudiando más a la codorniz, te pasa como con la becada, cada vez vas sabiendo menos. Claro, pero es que es un poco lo que decimos, que hay menos codornices. Si nos basamos solo en las codornices que vemos en la media veda, pues seguro hay menos codornices en la media veda en las que había hace unos años, pero es que ha cambiado el hábitat, ha cambiado la climatología, ha cambiado las épocas y han cambiado los hábitos de las codornices. Estos años de atrás, con las sequías que hemos tenido aquí, se han visto y se tienen referencias de codornices mucho más al norte, en Francia, en Gran Bretaña, donde se consideró prácticamente extinguida. Pues se están viendo ahora unos núcleos de población importantes en el verano. Las codornices suben, se ven empujadas más arriba. Claro. A nivel global de población, la población no está amenazada ni de lejos. O sea, en Marruecos, Argelia, hay más codornices que nunca, que se quedan allí en toda la zona de nuevos regadíos que se ha creado entre el Sáhara y el Mediterráneo. Se quedan en esa franja a criar sin cruzar a la península. Esas codornices antes no estaban. O sea, yo creo que a nivel general la población es mayor de la que había. El problema es la época en la que nosotros nos fijamos en que hay codornices aquí. Claro. Te puedo decir que la primavera pasada, quizás el año pasado fue una temporada en general, una media veda, bastante mala. Sí, floja. En general, sí. Floja.
Bueno, pues te puedo decir que desde que estamos trabajando con la codorniz, para mí, y en los datos ahí están, son datos apuntados, numéricos, con análisis estadístico, fue la mejor primavera en número de machos censados y que se había tenido en los últimos 4 o 5 años. Hubo una cantidad de machos hasta mediados de junio, hasta el 10 de junio, por ahí, todo mayo, exagerado, una cantidad de machos increíble, pero en todos sitios, de forma generalizada. Desaparecieron. Desaparecieron. ¿Dónde se fueron? Se fueron más al norte, más al oeste, donde haya sido. O sea, esos sitios que ellas consideraban mejores, huyendo de la sequía y sobre todo, más que de la sequía, yo creo que de las olas de calor. Estas 3 olas de calor así que hubo seguidas con 15 días de diferencia. Es que es así de sencillo. Miguel Ángel puede aportar también que hablando de lo mismo, de lo que estáis diciendo, pues al final el hábitat y el desconocimiento de no saber cuándo es un buen año, pues Miguel Ángel puede contar hace 2 años en Extremadura. No sé, que sea él el que lo cuente. Pues sí, hace 2 años fue espectacular, fue un año excepcional. No fue tampoco el año pasado malo del todo, por lo menos en nuestra zona. Se abatieron bastantes ejemplares también. Y haciendo un inciso, volviendo, porque no he podido intervenir, con respecto a las cosechadoras, mi opinión, que hacen bastante daño las cosechadoras, pero mucho más daño hace el heno. El hacer heno, porque bajan muchísimo las cortadoras y eso es un verdadero... La cuchilla es que te encuentras las perdices, las codornices trituradas porque hacen el heno y a lo mejor al día siguiente o a los 2 días lo alpacan y demás y se ven, vamos, que hacen daño. Claro, estamos, el año está malo, el agricultor no va a perder su cosecha. También, lógicamente, hay que entender las cosas, pero que con respecto a las especies cinegéticas y concretamente en la codorniz, también incido mucho que se hace mucho daño, claro, en el mes de abril, lógicamente. Abril, principios de mayo, en plena puesta de los animales. Y se ven los nidos, se ven como bajan tantísimo, pues claro, hacen daño, lógicamente. Y luego, hace años, pues iban con recogiendo un montón, un cordón, digamos. Ahora cogen 3 cordones de golpe, o sea que por mucho que quiera salir corriendo lo tiene muy complicado. Vamos, imposible, vamos. Sí, lo que decía Garrido antes del tema de la forma de empezar a cosechar. Pero bueno, hablando ahora de cuando hablabais de las codornices hace 2 años que fue tan bueno y de lo que estaba comentando Garrido de la primavera pasada que fue especial, desde que comenzó el proyecto, ¿cuántas codornices se han anillado y cuántas se han recuperado? Que yo creo que eso también es muy importante. Bueno, se recupera en torno al entre el 1 y el 5% de las codornices que se anillan se recuperan. Pero bueno, después se aportan unos datos muy valiosos. Por ejemplo, se ha hecho un estudio con las recuperaciones de los últimos 10 años que hemos estado haciendo y la supervivencia de la codorniz, como bien ha dicho José Antonio, es una estratega de la R y al final se reproducen mucho, pero su supervivencia está en torno a unos 9 meses. Y sí que se ve que se anillan sobre todo individuos jóvenes frente a individuos adultos y una de las cuestiones que se observa dentro de los análisis es que las hembras y los individuos jóvenes tienen una supervivencia menor y recorren menos distancia que los machos y los individuos adultos. Bueno, los machos quizás se muevan más por el tema don Juan Janesco que comentaba José Antonio antes, ¿no? Exactamente. Pero sí que de lo que hay descrito en bibliografías en cuanto al anillamiento, sí que con los datos que tenemos de los últimos 10 años se está observando que la supervivencia o la esperanza de vida de esta especie migratoria está disminuyendo. Y bueno, eso no es un peligro porque la reproducción y su estado de conservación, la verdad que es bastante apto y con los datos del año pasado, con las razones de edades que tenemos, salió que tenemos una reproducción central que crea excedentes, es decir, que estamos haciendo bien el capturar y el cazar una parte de esa población de codorniz, porque su estado de conservación es bastante favorable. José Pérez Garrido, ¿qué datos más se pueden obtener y qué cosa nos permite conocer el anillamiento de las codornices? Pues mira, por ejemplo, el anillamiento, como decía antes Torres, ahora lo tenemos integrado en unos itinerarios de censo, ¿no? O sea, no es simplemente llegar al campo, poner el reclamo en la red y anillar lo que te encuentres en ese momento, sino que tú haces un itinerario de censo con una serie de paradas donde vas tocando el reclamo y anotando los animales que escuchas. Es importante porque capturas parte de esos animales que te cantan, con lo cual
el conteo que tú haces es exacto del número de animales que están cantando. Tú puedes engañarte, ¿no? Tú puedes oír cantar, te parece que estás oyendo 6 o 7 codornices, Sí. pero es que hay muchas que no cantan, que tú las capturas y vienen en silencio o vienen maullando en bajito, que tú no las hayes hacer el pas papás, Sí. este famoso, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, estás haciendo un censo mucho más exacto. Tú estás oyendo cantar 6, pero resulta que estás oyendo cantar esas 6 y has capturado con el anillamiento 4. O sea, que Claro. allí había 10 codornices. Ujú. No había las 6 que tú oías. Incluso, otra cosa muy importante es la utilización del reclamo. Los censos que se hacen en vacío, en una especie como la codorniz, no sirven. Es decir, un censo en el que tú vas por el campo caminando y escuchando sin más, tú igual escuchas una codorniz cantar, pero Sí. en cuanto pones el reclamo, las activas y te contestan 5. Totalmente. Entonces, ahí sí que afinas, ya estás incrementando el número de animales que tú censas, pero si además le metes el anillamiento en el que tú estás capturando parte de esos animales, retirándolos del campo durante unos momentos, y sigues oyendo cantar animales, sí que sabes exactamente el número de animales que puede haber ahí, ¿no? Exactamente, o por lo menos más aproximado. Más aproximado, Entonces, sí. claro, entonces comparar esta metodología de censo con el censo que realizan pues las asociaciones que están ahora mismo pidiendo la prohibición de la caza porque dicen que no detectan codornices, Claro. es que usted no está utilizando una metodología válida. Porque usted ya va al campo, me pongo aquí ahora mismo en el campo a las 6 de la tarde, no canta ninguna codorniz. En esta cuadrícula no hay codornices. Pero es que vas al amanecer o al oscurecer, pones el reclamo y te cantan 10. Claro. Y es que además anillas y te cantan esas 10 más 5 que tú has anillado. O sea, donde tú decías que había 0, yo he constatado que hay 15. ¿Ves? Y eso es muy importante de cara a decir, es que hay codornices. Sí, sí. Sí que las hay. ¿Ves? Luego tenemos datos muy importantes. Lo que dice Torres es fundamental en la caza. Es cazar jóvenes. Es decir, estás cazando el excedente reproductivo de este año. Claro. Mientras tú caces muchos jóvenes, no estás amenazando la especie. Exacto. Los adultos en algún sitio están que se libran. Te pongo un ejemplo. Hablabas de las codornices que se anillan. Yo más o menos hasta esta fecha, todos los años anillo, prácticamente el 100% son machos adultos, de un año, o sea, del año pasado o más de un año, ¿vale? No he anillado todavía, mira, por ejemplo, este año yo a esta fecha llevo anillados 84 y he anillado 2 jóvenes. Todas las demás son adultos, o sea, 2 jóvenes, 2 animales nacidos este año. Este año. ¿El resto son del año pasado o anterior? Exacto. Nacidos en el norte de Marruecos en enero o en febrero, nacidos en Extremadura en marzo de este año. El resto son todos que se han librado ya de la media pasada. En cambio, llega la temporada de caza y adultos en las alas, en los muestreos de alas que nosotros hacemos, salen muy poco. El porcentaje es muy bajo. ¿Ves? Y otro ejemplo nosotros hacemos un registro fotográfico de cada animal que cogemos y miramos mucho las gargantas. Y volvemos a esos machos que decíamos oscuros, que nos llaman a toda la atención, son unos machos preciosos. Bueno, pues yo más o menos tengo a estas alturas un 60% de machos de los que capturo son de esos oscuros. El año pasado recogí 1.400 alas y de las 1.400 alas había 2 de machos oscuros. ¿Dónde están esos machos oscuros? Esos machos que son adultos. Sí, que ¿Dónde están? solamente se ven en primavera. Y luego, claro, pues muy raro, como tú has dicho, a lo mejor de cada 30 codornices que cazas, una es de estas negras. Eso es. Y en cambio yo anillando, casi todas son de... ¿Qué sucede? Esos machos o no están cuando estamos cazando, igual ya han vuelto a África, o se han ido más al norte, o siendo adultos tienen unas estrategias de defensa mucho más desarrolladas y con nuestros magníficos perros no damos con ellos y lo que estamos matando son los pollos. ¿Sabes? Claro, entonces, realmente... pero es su técnica de supervivencia, como hemos estado hablando antes, y eso es maravilloso porque indica que la población reproductora ya y adulta se mantiene estable. Claro, eso es, que no, el impacto no es tal a través de la caza. ¿Sabes? Pues bueno, por eso participar en este tipo de proyectos es muy importante, coger esos datos de las alas. El anillamiento es muy bonito, el anillamiento da todos estos datos, pero hay que estrujarlos un poco científicamente para sacar esa información. En cambio, o para que participe cualquiera. En cambio, el tema de recoger las alas y de apuntar las codornices que ves y que cazas en una jornada de caza es fundamental y es lo que todos los cazadores pueden hacer de una forma muy sencilla y lo que más datos aporta desde el punto de vista de la gestión cinegética. Por eso, un cazador de verdad de codornices que quiera seguir cazando la codorniz
me parecería mal que no participara en este proyecto. No, estamos obligados. Totalmente. Y además de todo de información que se puede sacar, porque, como estamos hablando, la necesidad de obtener datos, pero no solamente de población, sino de lo que se caza, cuánto se caza, dónde se caza y saber de qué manera influye la climatología, de qué manera influye cómo venga el año. O sea, es que es importantísimo. No sé si tendréis datos ya del año, bueno, de la media veda 2022, Torres. Sí, a ver, como hablaba José Antonio y Miguel Ángel Valero, que son dos de los mejores colaboradores que tenemos, este año se han recogido alrededor de 9.000 alas, en un año tan flojo como decimos, pero no nos vale a nivel de cazador decir que ha sido flojo, ¿no? Pues los resultados que tenemos, pues bueno, con respecto a los datos de jornadas de caza, es decir, tanto de codornices vistas y capturadas, nosotros los agrupamos por regiones biogeográficas importantes y sí que se ve que se han mantenido las capturas y los avistamientos en la zona del Valle del Duero y del Ebro. En la zona norte ha habido un incremento con respecto a años anteriores y en la zona centro-sur ha habido una disminución. ¿A qué se debe? Pues bueno, debido sobre todo a las condiciones climáticas de sequía, sobre todo a que han ido buscando zonas de regadío y pastizales de alta montaña, y como bien ha dicho José Antonio, ha habido parte de la población que desde estudios de los países vecinos se han ido a Francia, han migrado a Gran Bretaña y a zonas más al norte donde han tenido un hábitat ideal. Y con respecto al tema del análisis de las muestras de las alas, de las muestras biológicas, es casi todavía más importante porque de esas alas se clasifican en el laboratorio hasta 8 grupos de edades y con esa clasificación se calculan 5 razones de edades para ver cómo es la estructura poblacional y también calculamos la razón de sexo para ver el estado de conservación. Y de los datos estos nos dicen... Eso es. Sí, que la reproducción central, es decir, la reproducción ha creado excedente, ¿vale? En todas las regiones biogeográficas, que es superior a 3, ¿vale? El índice medio es 3. Y con respecto a la reproducción tardía, ha sido inferior a años anteriores. ¿Qué nos quiere decir? Que la codorniz se ha subido a zonas más norte o se ha ido incluso de España. Y las razones de sexo, es importante que cambia mucho entre media veda y las codornices que se matan en temporada general. En la veda general, sí. La proporción de machos disminuye. Valero, ¿vosotros eso lo podéis certificar? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo porque aquí en nuestra zona, por ejemplo, siempre decimos que la codorniz hace 2 crías, siempre lo decimos. Y la segunda cría es la que nosotros cazamos. La primera totalmente se va, vamos, busca su hábitat en otro sitio y demás, pero se mata mucho codorniz joven, que es lo que estamos hablando, que tienen un éxito reproductivo fenomenal, porque toda esa primera y esos pollos que van a ser reproductivos también el mismo año, a los 2 meses, pues eso no está ninguno, o sea que no hay ninguna presión cinegética para nada. Esos son los que luego anilla José Antonio allí arriba en León, la primera pollada. La segunda son la que vosotros cazáis en los meses de veda general. Y el porcentaje también es como lo que estamos comentando, de alto de individuos jóvenes, que por lo cual hay una supervivencia muy alta de adultos reproductivos. Sí, aquí yo me encargo de recoger personalmente casi todas las muestras y los voy observando y es muchísima población, te voy a decir, 90-95% son individuos jóvenes, pocos adultos. Yo estoy aquí un poco a la retranca, ¿no? Dentro del grupo que tenemos, cuando van avisando, oye, hoy se ha notado esta semana una entrada en Extremadura. Yo ya miro el calendario y digo, bueno, pues más o menos dentro de 3 semanas los tengo por aquí. Y oye, más o menos van cumpliendo, ¿no? Es un poco lo que te decía. Yo hasta esta fecha prácticamente todo lo que anillo son adultos de años anteriores, ¿no? Y a partir de ahora empiezan a llegar los jóvenes y más o menos en junio ya prácticamente el 100% de los canillos son jóvenes. Esos adultos han seguido ruta, jóvenes nacidos este año. Me refiero que han nacido animales nacidos este año. Hace 3 meses o 2 meses en el centro-sur de España. Eso es, centro-sur de España, a veces que se habla del norte de Marruecos, que pueden hacer una cría en Marruecos y que esos pollos ya emigren para acá. Pero vaya, hasta ahora más o menos todo, un poco mitad de abril más o menos que empiezo a anillar aquí, y mayo son prácticamente todos adultos de años anteriores. Y a partir de estas fechas empiezan a llegar los jóvenes, pero lo bueno es que como que no se mezclan, o sea, ocupan el lugar.
los adultos desaparecen, Ya. continúan ruta, no me digas dónde van, esas son las maravillas de las migratorias, ¿no? Que muchas veces desconocemos, y a partir de aquí ya prácticamente todos son jóvenes y no vuelves a ver adultos. Entonces, joder, que es lo que llama la atención, que están ocupando esos sitios. Claro, que los jóvenes ocupan el sitio de los adultos. Al final, Eso es. yo no, los adultos siguen más al norte o Claro. vuelven a... No lo sabes. Yo estoy seguro de que eso no es nada que ocurra al azar. Está todo tan bien hecho que estoy convencido de que los animales tienen algo que les hace ir a esos sitios. No, vamos, estoy convencido. Eso es lo bueno de tener varios grupos de aniñamiento en varios sitios, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahora lo bueno es comparar los datos que tienen con el aniñamiento de Extremadura, con los que yo puedo estar teniendo aquí en León y Palencia, o con los que tengan en Castilla-La Mancha, que están anillando en Guadalajara y Albacete, o en Navarra, que hay otro grupo de anillamiento, ¿no? Entonces, Bueno, pues- luego ver, ahí está donde entra el estudio de las fechas, qué es lo que tú ves, hasta qué fecha, cuando Claro. tú estás viendo, son los mismos animales, son otras corrientes, porque eso también está escrito científicamente. Parece ser que hay dos corrientes, hay una corriente de codornices que sube pues por la Ruta de la Plata. por así Eso es lo decir, que te iba a comentar. El Extremadura, tema de cosas. las rutas de migración también son aspectos que se pueden obtener a través de los anillamientos. Sí, también lo puedes saber a través de las capturas y recapturas. O sea, puede ser que codornices que se estén anillando en el sur, pues las recapture yo aquí en esta misma temporada, ¿no? Más pues, 2 meses después o un mes después. Entonces, sabes que suben por aquí, en cambio codornices que se anillan aquí, pues nunca se capturan en la costa mediterránea, ¿no? Ujú. Entonces sí que parece que hay esas dos corrientes. Una corriente que subiría por lo que decimos la Ruta de la Plata, Extremadura, Castilla y León, y desde ahí se dispersarían pues al resto de Castilla y León, quizás a Cantabria, Navarra, Sí. etcétera. Y luego parece ser que habría otra ruta mediterránea. Mm. Subirían por la costa mediterránea, el Levante, Cataluña Sí. y así, ¿no? Entonces parece ser que sí que se diferencian bastante bien esas dos rutas con movimientos. Bueno, Ujú. Torres, ¿qué ibas a comentar? Y después también animales anillados por José Antonio los volvemos a recapturar en Extremadura, a cazar. Que Sí. esos individuos jóvenes después vuelven para abajo y ahí gran parte o parte de esa población, que es lo que no sabemos y lo que queremos estudiar en estos próximos años, es la población que se queda sedentaria en la zona suroeste de Extremadura. Vale, También hay que tener en cuenta que Extremadura se caza en media veda solo una décima parte de lo que es la región, porque lo demás no se abre en media veda, solo se abre en la veda general, por los cultivos Sí. que tienen, por el tomate y por otro tipo de cultivos que no hace que no sea accesible su caza en verano. Ujú. No, pero esto es súper interesante y de hecho para más adelante sí que sería bueno hacer una tertulia con varios dinamizadores que pues lo que ha comentado Garrido, ¿no? Pues de tanto él como en Extremadura, como de Castilla-La Mancha, como de Navarra y ver las diferencias a la hora del anillamiento y de las conclusiones que sacan cada dinamizador, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, en el tema este que te estaba comentando de los jóvenes, esta situación que te comento, que a partir de ahora empiezo yo a ver jóvenes, y hasta ahora he visto muy pocos, en Navarra el grupo de anillamiento está viendo jóvenes desde antes que yo. Entonces dices, ¿por qué ruta llegan ellos? ¿Por dónde entran o de dónde vienen esos jóvenes? Que vosotros en Navarra, Claro. previsiblemente más al noreste, pues serían más tardíos, ¿no? Pues Sí, que los sí. están viendo antes jóvenes que yo. Son Bueno, cosas curiosas. sí. Eso es lo que intentamos un poco descubrir con estos estudios. Pues sería interesante ponerlo en común, Torres. Sí, por supuesto. Y después Navarra es algo, no sé, es algo como peculiar, porque la zona que pega a Pamplona, ese valle, es a la hora de los cultivos de cereal en el secano, es igual de temprano que la zona del sur de Extremadura, que es que son cosas peculiares que pasan dentro de la península. Sí, sí, porque es un clima más extremo ahí en esa zona. Sí, por supuesto. Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más. Si no, yo por mí, vamos, creo que nos habéis aportado una cantidad de datos increíbles, súper interesantes. Y luego, aparte, daros la enhorabuena de verdad por ese increíble trabajo que lleváis a cabo, tanto desde el proyecto Coturnis como los dinamizadores y toda la gente que está detrás poniendo ahí todo lo que puede para preservar un ave como es la codorniz, que lo único que necesitamos es datos y demostrar, como comentábamos, a los que hacen los censos simplemente con las que oyen cantar, que hay muchas más codornices de las que ellos se piensan y que no hay ningún motivo
ni ninguna razón para intentar paralizar su caza. Que sí que es cierto que igual que tenemos que adaptar nuestra caza a esos cambios de hábitos que tienen. Eso nadie lo niega, que igual haya que mover las fechas, que haya que ajustar los cupos, que haya que cambiar los días, bien, pero no decir, no, es que como no se conocen estos detalles o como nos parece que hay menos codornices, vamos a prohibirla. No, es que no. Eso es lo que intentamos demostrar con este proyecto. Respecto a que si añadiéramos algo, pues aparte de lo que decíamos de colaborar con las alas, colaborar también con las anillas. Nos llama la atención ese bajo porcentaje de recuperación de anillas. Ajá. Y nos consta que hay gente que caza una codorniz anillada y se guarda la información. No, es que si digo que la he cazado igual me multan. Yo lo he llegado a oír. O es que saben dónde... que no, que esto ya no es cuestión de me callo la información. Joder, que es al revés. Que eso pasaba hace 50 años, me refiero. No sé, yo creo que hoy en día no debería de pasar. Al final. Pero mira, a mí me ha llegado este año información, me han pasado este año una codorniz cazada en el año 2020, por ejemplo. Y estaba guardada en un cajón hasta ahora, ¿sabes? Y la tenía el chico cazada en el 2020. ¿Sabes? Bueno, por H o por B, o por falta de información, que también puede ser. Igual no llegamos a todos los cazadores como para que sepan qué hago con una anilla que me encuentro, ¿no? Pero no sé, siempre te queda la sensación de que hay gente que caza una codorniz anillada y se lo calla. Y esa anilla trae una cantidad de información que es brutal, porque puedes saber, pues eso, cuánto tiempo ha vivido, cuánto se han movido. Es la leche. Nos ha pasado ahora mismo con una becada este año, por ejemplo, y ha sido anillada. Una anilladora recupera una becada cazada anillada hace 22 años. 22 pues solo años. El dato ese de saber que una becada lleva viva 22 años y la ha recapturado un anillador, o sea, se ha vuelto a soltar. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Pues es información importante la que te puede dar una simple anilla. Eso ya lo hablaremos cuando tengamos una charla con los del CCB. Ya no lo para el invierno, lo dejamos para el invierno. Sí, porque eso me has dejado alucinado. 22 años, madre mía. Vamos, no me imaginaba yo que un ave podía, además migratorias, que sabemos que suelen tener una esperanza de vida, o pensábamos que tenía una esperanza de vida más baja, pues por todo el estrés de la migración, y que están sometidos, pues eso, a un esfuerzo mucho mayor, a un desgaste mucho mayor. Yo pensaba que tenían una esperanza de vida más baja que una ave más sedentaria. Cuando hablas de esperanza de vida, lo que hablamos antes de la esperanza de vida de 9 meses de la codorniz es porque calculamos sobre los ejemplares que conocemos la edad, qué edad tenían cuando murieron o cuando los cazamos. Como decimos que estamos cazando muchos jóvenes, pues claro, la media baja, pero hay animales que sobreviven mucho más tiempo. Claro, en torzales, por ejemplo, se están consiguiendo torzales con 9, 10 años de supervivencia, ¿no? Es decir, y en torzales sí que está primando mucho y hay un gran éxito en cuanto a la entrega de anillas. En codorniz, algo menos. Pero sí que se está viendo que en los últimos años el porcentaje de anillas está creciendo. Bueno, estamos casi duplicando los años temporada tras temporada. Y eso es gracias a lo que dice José Antonio Pérez, que se va perdiendo el miedo al cazador de dar esos datos, y que también hay un feedback, a ese cazador después se le da su informe y se le muestran todos los datos de esa especie, ya sea codorniz, zorzal o otra ave migratoria, y que es algo que a todos nos gratifica, porque es una lotería el poder matar totalmente con anilla. Totalmente. Pues nada. Te puedo poner mi ejemplo, que todavía nunca he cazado una codorniz anillada. Y fíjate si has visto codornices. Las tengo en las manos, las suelto y nunca he cazado una codorniz anillada. O sea que, bueno, ya ves, es complicado. Bueno, pues también puede ser que no se cacen tanto. O sea, que realmente igual estamos teniendo mucho, que es igual un buen dato, que estamos anillando muchas codornices y se cazan 1% de las que se anillan. Pues eso igual si se cazaran más, si se cazaran más sería un síntoma de que hay pocas. Claro, es que igual no cazamos tantas, claro, como parece, porque estamos con un 1%, claro, pero para eso tendríamos que saber realmente que toda codorniz que se caza anillada se devuelve. Claro, bueno, pues vamos a animar a los cazadores para que no tengan miedo, que si cazan estamos hablando de codornices, pero vamos, cualquier ave anillada, hay 1000 formas de ponerse en contacto, y hoy en día con las tecnologías, si metes en Google qué hacer siempre conocemos a alguien que nos puede poner en contacto con otra persona que sí que nos puede dar esa información, que debemos hacer con una anilla que hemos encontrado en una ave abatida.
Y sobre todo, pues también a seguir animando para de cara a esta media veda, todos los cazadores, pues oye, se vuelquen de nuevo un año más con otra edición del proyecto Coturnis para seguir recabando datos que son importantísimos para poder seguir cazándola. Así que nada, os agradezco a los tres, a los dos José Antonios y a Miguel Ángel, el que hayamos tenido esta tertulia, esta charla, que la verdad que, pues como decía hace un momento, pues, no es aprender, es alucinar simplemente con los datos y con la gran labor que lleváis a cabo. Así que nada, mi enhorabuena y muchísimas gracias por acercarnos al Morral. Gracias a ti, Javier, por todo. Un abrazo muy grande a los tres. Muchas gracias al Morral y a ti, Javier, por darnos visibilidad. Hombre. A seguir así, Javier. Un abrazo, muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega este programa 326, como siempre y como os digo todas las semanas, y espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado y que haya sido de vuestro interés. En primer lugar, bueno, pues ese pronóstico del tiempo con Jorge Rey, que ya nos ha anunciado que hasta la primera quincena de julio vamos a tener tardes tormentosas, tiempo revuelto, y que de cara al verano podemos ir anunciando que no va a ser un verano tan caluroso como otros y que va a ser más húmedo de lo normal. Habrá que ver en qué zonas. Después Borja nos ha acercado varias ofertas para el descaste de conejos, pues desde este mes de junio hasta el 1 de agosto. Y luego varias tiradas de palomas en zonas muy buenas, muy cerca de Madrid, vamos a 10-15 kilómetros de la capital, tiradas con mucho nombre y que merecen la pena, la verdad. Y luego, bueno, pues esos intensivos de perdiz y de codorniz en Sevilla y en Portugal, me parece que nos ha contado. Y que, bueno, pues para poner a los perros a punto, pues la verdad es que están bastante bien. Después, resumen de noticias de la mano con el portal Cazawar, y en la tertulia morralera hemos tenido a Torres, hemos tenido a Miguel Ángel Valero, al guarda, y a Garrido, a José Antonio Pérez Garrido, que nos han acercado el mundo del anillamiento, el mundo de la codorniz y el mundo del proyecto Coturnis. Bueno, pues interesantísimo como siempre, y cada vez, como dice Garrido, a medida que conocemos algo más de la especie, parece como que la sensación de como si tuviéramos menos idea todavía de aspectos suyos, ¿no? Hemos estado hablando de movimientos migratorios, del tema del anillamiento, cómo se lleva a cabo, los datos que arrojan todos esos anillamientos. Pues la verdad es que todo súper interesante y súper necesario el obtener datos para saber las codornices que tenemos, las que se pueden cazar, y que nadie nos pueda decir que están en peligro de extinción, porque cada vez, como podemos ver, hay más. Y solamente cazamos 1/3 de las codornices que nos llegan hasta nosotros, y, como hemos estado comentando, cada vez son más sedentarias. Interesantísimo también el aspecto del genético de esas codornices sedentarias, diferente al de las que migran. La verdad es que es un animal que no deja de sorprender. Lo dicho, que espero que haya sido de vuestro agrado. Nos escuchamos, nosotros ya estamos preparando el programa de la semana que viene. Como veis, no paramos. En 7 días nos volvemos a escuchar. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.